Nunca pensé que la traición podría tener el rostro de quien más amas. Aquella noche, en medio de un baile de máscaras y promesas envenenadas, entendí que todo lo que creía sólido no era más que un castillo de humo. El eco de una muerte accidental todavía retumbaba en mi mente, mezclándose con susurros de secretos demasiado grandes para ser enterrados, una familia respetada, un legado intocable, una verdad que desgarraría cada fibra de mi ser. Y allí estaba yo, armado solo con la determinación de descubrirlo todo, aunque me costara el alma, porque cuando la sangre llama, no siempre es para abrazarte a veces, es para hundirte en el abismo. La noche en que todo se quebró, Barcelona ardía bajo una tormenta eléctrica. Desde el balcón de mi ático, observaba cómo los relámpagos partían el cielo en dos, como advertencias silenciosas de un destino que aún no podía entender. Mi nombre es Landon Hart, 42 años, director ejecutivo de una de las firmas financieras más influyentes de Europa para el mundo. Era un hombre hecho a sí mismo exactas, admirado, imbatible, para mí. Era simplemente un hombre que había dejado de creer en las personas, incluso antes de saber realmente por qué. Todo empezó con una llamada. La voz temblorosa de un paramédico me informó que mi madre, Elena Hart, había muerto en un accidente de coche, un cruce, un impacto, una muerte instantánea. Dijeron, así de simple, así de brutal. Me quedé parado en medio del salón, con el teléfono aún pegado a mi oído, mientras mi mundo comenzaba a deslizarse lentamente hacia el abismo. En el funeral, Laura sostuvo mi mano con una ternura medida, casi estudiada. Marcos, mi hermano menor, lloraba en silencio, ocultando su rostro tras unas gafas oscuras. Nadie preguntó demasiado, nadie sospechó nada, pero yo sentí algo reptar bajo mi piel, una sensación viscosa de que todo aquello no encajaba. Mi madre era prudente, meticulosa, y jamás habría cruzado esa carretera sin mirar 3 veces a cada lado. No era su estilo morir por un descuido. Los días posteriores fueron un borrón de condolencias vacías y reuniones corporativas frías. Sin embargo, en la soledad de mi despacho, mientras revisaba los efectos personales de mi madre, encontré algo que no debería haber estado allí: una carpeta manila, escondida en el doble fondo de su escritorio. Dentro había documentos financieros antiguos, extractos bancarios codificados y una carta sin remitente que decía simplemente: si estás leyendo esto, significa que he fallado. Me sentí enfermo. Había algo aquí, algo grande, algo que mi madre había temido tanto como para ocultarlo de todos, incluso de mí. Pero, ¿qué era? ¿Y por qué ahora Laura empezó a comportarse de forma extraña, más reservada, más distante? Al principio pensé que era el duelo. Después, comencé a notar llamadas apagadas cuando entraba en la habitación, susurros apresurados al otro lado de las puertas cerradas, y Marcos. Marcos ya no me miraba a los ojos. Había una grieta formándose entre nosotros, una fractura invisible que crecía cada día. Mi familia, esa palabra que había creído indestructible, empezaba a desmoronarse con el mismo sonido sordo de un castillo de naipes cayendo en cámara lenta. Entonces recibí un sobre sin remitente, deslizado por debajo de la puerta de mi casa.
Dentro había una fotografía borrosa, Laura y Marcos reunidos en un café discreto, hablando con un hombre que yo conocía demasiado bien, Richard Mitchell, patriarca de una familia financiera rival, y el enemigo más peligroso que jamás había enfrentado. Mi estómago se contrajo en un puño. No era una simple traición personal, era algo más oscuro, más profundo. Una conspiración que olía a dinero sucio, a sangre derramada en silencio. Quise creer que era una casualidad. Quise convencerme de que estaba viendo fantasmas donde solo había sombras, pero la semilla de la duda ya había sido plantada, y como toda semilla maldita, creció rápido, devorándolo todo a su paso. Decidí actuar, discreto, metódico, como me había enseñado el mercado financiero. Contacté con Megan Rivers, una amiga de la universidad, ahora investigadora privada, tan inteligente como peligrosa. Ella fue quien me ayudó a ponerle nombre al horror lavado de dinero, evasión fiscal, manipulación de mercados y, en el centro de todo, la familia Mitchell. Y, de alguna manera, mi propia sangre. Una noche, mientras revisábamos documentos bajo la luz mortecina de mi despacho, Megan me miró fijamente y dijo: «Landon, lo que encontramos puede destruir a todos, incluyéndote a ti». Miré los papeles, las cifras, las firmas familiares, y por un momento deseé no haber comenzado nunca esta búsqueda, pero ya era tarde. No podía detenerme, no quería detenerme, no cuando la sangre de mi madre aún estaba fresca en mi memoria, no cuando la verdad me susurraba al oído con una voz tan urgente y desesperada como la suya. Sabía que este camino me llevaría a perder todo lo que había amado alguna vez, pero también sabía que, por primera vez en mi vida, estaba dispuesto a pagar ese precio. Después de todo, algunos infiernos son preferibles al silencio, y yo ya había elegido el mío. Los días que siguieron a la muerte de mi madre fueron una sucesión gris de reuniones, firmas, condolencias forzadas y noches insomnes. Nada de lo que hacía lograba acallar el eco de su ausencia. Tampoco ayudaba que cada vez que cerraba los ojos, la misma imagen me atormentara a ella, sola, atrapada en aquel automóvil, la última chispa de vida apagándose bajo un cielo indiferente. No, no podía haber sido un accidente. Lo sabía con la misma certeza brutal con la que uno sabe cuando el corazón se rompe, sin necesidad de verlo. Había algo podrido en todo aquello, algo que se aferraba a mis entrañas como un parásito. Fue Megan quien me devolvió al mundo real. La conocía desde los años de universidad, mucho antes de que las máscaras del éxito y el poder nos separaran. Ahora era investigadora privada, y su reputación era tan letal como su instinto. La llamé una noche, después de una de esas cenas familiares en las que las sonrisas de Laura y Marcos me resultaban más falsas que nunca. No me hizo preguntas. Megan nunca preguntaba lo que ya sabía. 2 días después, apareció en mi oficina, traje oscuro, carpeta en mano, y esa mirada que siempre había sido capaz de atravesarme hasta los huesos. «Tienes razón en desconfiar», dijo, arrojando la carpeta sobre mi escritorio con un golpe seco. «Esto va mucho más allá de una muerte accidental». Abrí la carpeta, fotografías, movimientos bancarios, grabaciones de llamadas, un rastro de corrupción que empezaba en los Mitchell y se extendía como una red sucia
que atrapaba nombres que conocía demasiado bien. Entre ellos, Laura y Marcos. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Las fechas no mentían. Los movimientos de dinero coincidían con los últimos meses de vida de mi madre. Incluso había transferencias a cuentas fantasma en paraísos fiscales, firmadas por intermediarios que, al tirar del hilo, llevaban directamente al círculo íntimo de los Mitchell. No solo era traición, era una conspiración cuidadosamente tejida, y yo, en mi ceguera, había permitido que germinara bajo mi propio techo. ¿Por qué ahora? Pregunté, sin esperar respuesta. Megan solo alzó una ceja. Sabía que la verdadera pregunta no era por qué, sino hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger sus secretos. Y yo conocía la respuesta, hasta donde hiciera falta, incluso si eso significaba asesinar. Volví a repasar las grabaciones. En una de ellas, captada por accidente en una llamada cifrada, reconocí la voz de Marcos, baja y nerviosa, discutiendo con alguien sobre asegurar que ella no hable más. No mencionaban nombres, pero no era necesario. Sabía quién era ella, mi madre, y su muerte, su trágico accidente. Había sido sellado mucho antes de que el automóvil estallara en llamas. La rabia me golpeó como una ola incandescente. Me obligué a mantener la calma. No era el momento de actuar por impulso. Cada movimiento, cada palabra, debía ser calculada con la misma frialdad que ellos habían usado para destruir mi familia desde dentro. No podía cometer errores. El siguiente paso era obtener pruebas sólidas, pruebas que pudieran resistir no solo ante un tribunal, sino también ante la opinión pública, porque conocía bien el alcance del poder de los Mitchell dinero. Jueces comprados, políticos a sueldo. No bastaba con saber la verdad, tenía que exponerla de tal manera que fuera imposible enterrarla de nuevo. Megan propuso infiltrarnos más profundamente. Filtraciones controladas, señuelos, cámaras ocultas. Acepté. No tenía opción. Cada día que pasaba sin actuar era una oportunidad más para que Laura y Marcos borraran su rastro, y yo no podía permitírmelo. No después de lo que le hicieron a mi madre, no después de todo lo que había perdido. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, observé a Laura en el reflejo del espejo. Ella sonreía. Hablaba de banalidades, de cenas de negocios, de proyectos de caridad, todo perfectamente orquestado. Me pregunté cuántas mentiras podía sostener una sonrisa antes de quebrarse. Me pregunté si alguna vez, en algún rincón remoto de su ser, había sentido algo verdadero por mí. Me acosté a su lado como si nada fuera diferente, como si el veneno no se estuviera filtrando lentamente en cada grieta de nuestra vida compartida. Cerré los ojos y juré, en silencio, que no descansaría hasta arrancar todas las máscaras, hasta obligarlos a mirarme, sin disfraces, sin excusas, cuando el juicio final llegara, porque iba a llegar, y cuando llegara, no habría lugar en el mundo donde pudieran esconderse de la verdad. El primer movimiento fue instalar dispositivos de escucha en el despacho privado de Laura. Megan, con la frialdad meticulosa de un cirujano, trabajaba mientras yo vigilaba desde la puerta entreabierta. No había margen para los errores. Una sola fisura y todo se derrumbaría sobre nosotros. Durante semanas, recogimos horas de grabaciones, conversaciones en susurros, llamadas codificadas que terminaban en silencio abrupto a medida que el material crecía.
También lo hacía mi asco. No eran simples delitos de cuello blanco. Lo que descubrimos era un entramado de corrupción que atravesaba bancos, despachos gubernamentales y tribunales. Mi sangre, mi familia, estaban metidos hasta el cuello en una maquinaria que trituraba vidas para inflar cuentas bancarias en paraísos fiscales. Recuerdo una noche en particular. Estaba en mi despacho, escuchando las grabaciones más recientes. La voz de Marcos surgió entre el ruido de fondo, tan clara como un disparo. Si Landon sigue hurgando, tendremos que actuar. No podemos arriesgarlo todo por su estúpida moral. Cerré los puños hasta que los nudillos me crujieron. No era paranoia, no era imaginación, era real. Mi hermano planeaba eliminarme como si fuera un obstáculo más en su tablero de ajedrez. Las amenazas comenzaron poco después. Llamadas anónimas a la madrugada. Mensajes deslizados bajo mi puerta. Detente o te destruiremos. Incluso un intento de sabotaje en mi automóvil, que solo falló por pura casualidad. Cada advertencia no hacía más que reforzar mi determinación. No podían intimidarme, no después de lo que habían hecho a mi madre, no después de todo lo que ya había perdido. La presión empezó a hacerse sentir también en la empresa. Socios retirando inversiones, rumores venenosos en la prensa, auditoría sorpresa. Era un asedio silencioso, cuidadosamente orquestado para aislarme, para forzarme a rendirme, pero yo ya había entendido la lección más dura a veces. Para sobrevivir, hay que estar dispuesto a perderlo todo: la lealtad, la reputación, incluso el propio nombre. Megan insistía en que aceleráramos el plan. Cada día que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Preparábamos un golpe quirúrgico: recopilar todas las pruebas, entregarlas simultáneamente a los medios y a las autoridades internacionales. Era un todo o nada. No habría segunda oportunidad. Durante una reunión familiar, en una de esas cenas en las que el aire era tan denso que podía cortarse con un cuchillo, observé a Laura y Marcos desde el otro extremo de la mesa. Reían, brindaban, intercambiaban miradas cómplices. El espectáculo era perfecto. Nadie, absolutamente nadie, sospecharía que aquellos dos eran lobos disfrazados de corderos. Y sin embargo, yo los veía por lo que realmente eran: traidores, asesinos de la peor clase, los que matan no solo cuerpos, sino también almas. Esa noche, Megan me entregó un sobre sellado. «Es todo lo que necesitamos», dijo. Dentro había contratos falsificados, registros bancarios, grabaciones comprometedoras, pruebas irrefutables. Mi arma final. La miré a los ojos. «¿Y si no basta?», pregunté. Megan sonrió. Una mueca dura, casi triste. «Entonces quemamos todo». Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de miedo verdadero, no por mi vida, no por lo que podía perder, sino porque comprendía que, llegado el momento, no dudaría en incendiarlo todo para arrastrarlos conmigo al abismo. Sabía que el enfrentamiento era inevitable. La verdad no podía ser contenida mucho más. Era como una marea creciente, imparable, devastadora, y yo estaba dispuesto a dejar que me arrastrara, siempre que se llevara consigo a todos los que se lo habían ganado. La cuenta regresiva había comenzado, y no pensaba detenerla. La verdad no llega como un trueno, no irrumpe gritando
ni reclama su sitio a empujones. La verdad es lenta, insidiosa. Se desliza como veneno en la sangre hasta que un día, sin previo aviso, te despiertas y ya no puedes respirar sin sentir su peso aplastándote el pecho. Fue una tarde cualquiera, sentado en el despacho de Megan, cuando vi el vídeo, un fragmento borroso, captado por la cámara de seguridad de una gasolinera, donde el coche de mi madre aparecía, seguido a corta distancia por otro vehículo, y en el asiento del conductor de ese segundo coche estaba Marcos, mi propio hermano. No hubo dudas, ni excusas, ni posibles interpretaciones inocentes. Marcos había seguido a mamá la noche en que murió, y no era para protegerla. Sentí cómo algo se quebraba dentro de mí, un sonido sordo, como el crujido de un hueso al partirse. Megan me observaba en silencio. No intentó consolarme. No había palabras suficientes en ningún idioma para amortiguar aquella caída. Era traición en su forma más pura, más dolorosa y, de alguna forma enfermiza. También era liberación, porque ahora sabía contra qué luchaba, contra sangre de mi sangre, contra todo lo que alguna vez amé. Esa noche, Laura entró a mi despacho, descalza, copa de vino en mano, como si todo siguiera igual, como si el mundo no se estuviera desmoronando a su alrededor. Se sentó en el borde de mi escritorio y, durante un largo momento, me estudió con esa sonrisa fría que solo ahora entendía como su verdadero rostro. «Sabes demasiado, Landon», dijo finalmente, con una voz tan suave que me puso la piel de gallina. «Y sabes lo que pasa con los hombres que saben demasiado». No respondí. No confiaba en mi propia voz. Laura dejó la copa sobre mi mesa, el vino rojo oscuro derramándose lentamente, como sangre. «Podríamos arreglar esto», continuó, deslizándose hacia mí, el perfume caro envolviéndome como una trampa. «Podrías olvidarlo todo, fingir que nunca encontraste nada. Te prometo que serás más rico, más poderoso de lo que jamás soñaste». Por un instante, sentí la tentación, el dulce veneno de la comodidad, pero luego recordé el rostro de mi madre, recordé su voz, sus advertencias veladas, sus temores nunca expresados, y supe que ya era demasiado tarde para redimirse. «Vete al infierno», susurré, y la vi parpadear, sorprendida, antes de que esa máscara perfecta volviera a encajar en su rostro. Megan me encontró más tarde, aún sentado frente a la ventana, mirando la ciudad oscurecida. «No tienes que seguir», dijo, su voz más humana que nunca. «Aún puedes salir de esto, irte lejos, salvarte». La miré y supe que me estaba ofreciendo una salida real, pero también supe que no podía aceptarla, no después de haber llegado tan lejos, no después de haber visto lo que había visto. «Ya no hay marcha atrás», respondí. «Lo acabaré, pase lo que pase». Megan asintió. No dijo nada más. No era necesario. Durante las semanas siguientes, preparamos todo para la noche final, la fiesta de máscaras en la mansión familiar. Una ironía cruel, desenmascarar a los traidores en la misma noche en que todos fingirían ser alguien más. Era casi poético, una última danza macabra antes del juicio final. Cada movimiento era meticulosamente calculado, cada palabra, cada gesto, cada mirada ensayada hasta la perfección. Sabía que no tendría otra oportunidad.
Sabía que podía costarme todo mi vida, mi empresa, mi futuro, pero también sabía que había algo más importante que todo eso, la verdad, y esta vez, no pensaba permitir que nadie la silenciara. La mansión brillaba bajo miles de luces doradas, cada rincón vestido de opulencia, cada máscara ocultando no rostros, sino pecados. Caminé entre la multitud como un espectro, mi rostro cubierto por un antifaz negro sencillo, el único símbolo de la guerra que estaba a punto de desatar. Megan, camuflada entre los camareros, me dio una señal apenas perceptible. Todo estaba listo, las grabaciones, los documentos, las pruebas, todo preparado para destruir el mundo que Laura y Marcos habían construido sobre la sangre de los inocentes. Subí al estrado central, donde los músicos habían dejado sus instrumentos, los murmullos se apagaron, cientos de ojos enmascarados se volvieron hacia mí, expectantes, curiosos, inconscientes del abismo que se abría bajo sus pies. Retiré mi máscara con un solo movimiento, dejando que todos vieran mi rostro, la furia contenida, el dolor afilado. Mi voz cortó el silencio como un cuchillo. El juego ha terminado. Esta noche, la verdad será la única máscara caída. Saqué los documentos, las grabaciones, las fotografías, proyectadas en la enorme pantalla detrás de mí. Mostraban transferencias ilegales, reuniones clandestinas, conversaciones que sellaban pactos de corrupción y muerte. Cada imagen era un golpe, cada palabra, un disparo. Las sonrisas se congelaron, los rostros, aunque ocultos, se tensaron. Laura, impecable en su vestido plateado, mantuvo su compostura apenas unos segundos antes de que sus ojos destilaran odio puro. Marcos, en cambio, se quebró, gritando incoherencias. Se abrió paso entre los invitados, derribando copas, mesas, personas. Llegó hasta mí como una bestia herida, y antes de que pudiera reaccionar, sentí el destello metálico del cuchillo en su mano. El filo se hundió en mi costado, caliente y cortante. El mundo osciló, los gritos estallaron. Algunos invitados huían, otros sacaban sus teléfonos, grabándolo todo. Megan corrió hacia mí, pero la sangre ya manchaba mi camisa blanca, tiñéndola de rojo. Aún así, no solté el micrófono, no solté la verdad. La policía irrumpió como una tormenta, esposando a Marcos, inmovilizándolo mientras él seguía berreando, maldiciendo mi nombre. Laura, en medio del caos, intentó escabullirse. La vi deslizarse hacia una salida lateral, su figura elegante deslizándose entre la confusión. Pero ya era tarde. Habíamos previsto cada movimiento. 2 agentes la interceptaron antes de que pudiera alcanzar la puerta, rodeándola mientras ella, todavía altiva, exigía saber de qué se le acusaba. Me negué a caer, me negué a dejar que mi sangre fuera en vano, apoyándome en Megan. Me mantuve en pie mientras las luces giraban, mientras el peso del dolor amenazaba con aplastarme. Observé cómo esposaban a Laura y Marcos, cómo los sacaban de la sala entre gritos, flashes de cámaras, el murmullo creciente de una multitud que ya no sabía en qué creer. No sentí satisfacción, no sentí triunfo, solo un cansancio absoluto, una tristeza tan vasta que parecía tragarse incluso el aire. Megan susurró algo que no logré entender. Tal vez era un «lo logramos».
Tal vez era simplemente mi nombre. No importaba. Todo lo que importaba era que la verdad había sido dicha y que el precio, aunque insoportable, había sido el único posible. El aire olía a ceniza. La sala de interrogatorios era fría, desprovista de humanidad, apenas iluminada por una bombilla parpadeante que lanzaba sombras deformes sobre las paredes. Frente a mí, Laura, aún elegante pese a las esposas que ceñían sus muñecas, mantenía la barbilla alta, los ojos encendidos de una furia silenciosa. No había lágrimas, ni súplicas, solo una certeza cruel, como si aún creyera que, de alguna forma, podía revertir lo inevitable. Me senté frente a ella, dejando caer sobre la mesa un sobre grueso, pesado de documentos, el mismo que ella había visto arder en mis manos durante la fiesta. Laura ladeó la cabeza, una sonrisa ladeada cruzando su rostro. ¿Crees que has ganado, Landon?, preguntó, su voz baja, casi seductora. Todo lo que destruiste también te destruyó a ti. La miré durante un largo momento. Vi a la mujer que había amado, a la cómplice de mi hermano, al verdugo de mi madre. Vi todas sus máscaras, superpuestas como capas de pintura vieja, y supe que debajo de todo aquello no quedaba nada, solo vacío. Saqué otro sobre, uno que no se había quemado, una copia, fotografías, grabaciones, contratos, las pruebas enviadas ya a la FBI, selladas en su destino mucho antes de que la primera chispa tocara el fuego. Se lo mostré, dejando que lo viera todo, que entendiera que la batalla ya estaba perdida. No lo hice por venganza. Dije finalmente, mi voz más áspera de lo que esperaba. Lo hice por la verdad, porque alguien tenía que romper el ciclo, porque alguien tenía que mirar el horror a los ojos y no apartar la vista. Laura sonrió, pero sus ojos temblaron. La verdad, repitió, como si fuera una palabra sin sentido. La verdad no salva a nadie, solo destruye. No me importa, respondí. Prefiero vivir entre ruinas honestas que en palacios construidos sobre cadáveres. Ella no dijo nada más. No había nada más que decir. Se recostó en su silla, cerrando los ojos, como alguien que acepta su sentencia no por resignación, sino porque entiende, demasiado tarde, que todo intento de lucha sería inútil. Cuando los agentes vinieron a llevársela, no me moví, no dije adiós. No había lugar para la compasión, no había espacio para el perdón. Solo quedaba el eco de todo lo que habíamos perdido, resonando en las paredes desnudas de aquella sala. Me quedé allí mucho tiempo después de que se la llevaran, escuchando el silencio pesado, dejando que el peso de mis decisiones se asentara sobre mis hombros. No era un héroe, no era un salvador, era solo un hombre que había elegido enfrentarse al monstruo, sabiendo que, en el proceso, una parte de sí mismo también sería devorada. Salía al amanecer. La ciudad seguía allí, indiferente, despiadada en su belleza corrupta. Respiré hondo, sintiendo el dolor en cada costilla, en cada latido, y por primera vez en mucho tiempo. No sentí miedo. La guerra había terminado, y aunque las cicatrices fueran profundas, eran mías, eran reales, y eso, en un mundo de máscaras, era lo único que realmente importaba. La mansión estaba vacía, las cortinas desgarradas, los retratos caídos, el eco de los pasos resonando como fantasmas en los pasillos,
Caminé entre los escombros de lo que alguna vez llamé hogar, respirando el olor rancio del abandono. No quedaba nada, ni familia, ni legado, ni amor, solo ruinas, y sin embargo, por primera vez en años, me sentí libre, liberado del peso de las mentiras, de la carga de las expectativas, del veneno de las falsas lealtades. Afuera, el amanecer teñía el cielo de un rojo sangriento. Como una advertencia o una promesa, encendí un cigarrillo, el primero en 10 años, y dejé que el humo me llenara los pulmones. Saboreando la quemadura como una bendición tardía, podía empezar de nuevo, podía construir algo real sobre estas cenizas, podía redimirme, o al menos, eso me dije mientras cerraba la puerta principal por última vez. Sin mirar atrás, caminé hasta el coche, las ruedas aún manchadas de barro seco, y me detuve un momento para contemplar el horizonte. No había sirenas, no había aplausos, solo el silbido sordo del viento entre los árboles muertos. Cuando llegué a la ciudad, los periódicos ya tenían su carnaza. Escándalo financiero destruye ya la familia Hart Mitchell. Traiciones, asesinatos y corrupción al descubierto. El fin de una dinastía. Mi rostro aparecía en algunas portadas, congelado en un gesto que no reconocía como propio. Algunos me llamaban héroe, otros, traidor. Nadie conocía toda la historia, y nunca la conocerían. Me refugié en un pequeño apartamento en las afueras, lejos de todo lo que había sido mi vida anterior. Pasaba los días en silencio, leyendo informes judiciales, observando desde lejos cómo se desmoronaba el imperio que alguna vez ayudé a construir. Marcos había aceptado un trato con la fiscalía a cambio de una condena reducida. Laura, en cambio, luchaba, contrataba abogados, compraba favores, manipulaba jueces, como un animal herido. Mordía y arañaba en su caída, y a veces, en las noches más oscuras, me preguntaba si tal vez, solo tal vez, había perdido algo más que una familia en esa guerra silenciosa. El verdadero final llegó en un sobre sin remitente, deslizado bajo mi puerta una mañana fría de noviembre. Dentro, había una nota escrita a mano. Nada termina mientras tú sigas respirando. Y una fotografía a mi rostro, captado por un lente lejano. Mientras caminaba por la plaza vacía, bajo la foto, una palabra objetivo. La entendí de inmediato. Laura, incluso desde las sombras de su ruina, no había olvidado, no perdonaba, y yo había dejado vivos demasiados fantasmas. Me senté en la silla junto a la ventana, la carta temblando en mis manos. Podría huir, cambiar de nombre, desaparecer, pero no lo haría, no esta vez. Apagué el cigarrillo en el alféizar, dejando una marca negra sobre la pintura desconchada. Tomé el teléfono, marqué un número que juré no volver a usar. Cuando la voz contestó al otro lado, simplemente dije, estoy listo. Colgué antes de escuchar la respuesta. Me levanté, ajusté la chaqueta y salí a la calle, donde la lluvia empezaba a caer, lavando la ciudad de sus pecados. Una mentira a la vez, a veces. La única manera de sobrevivir en un mundo podrido no es buscar justicia, es convertirse en algo peor que los monstruos que quieres destruir. Y yo, Landon Hart, ya no era un hombre, era un acto de venganza esperando ser desatado.